Es un honor para mí iniciar hoy con la participación de Laura Alejandra Valdés Orduño, cofundadora de Ecolana, quien nos hablará sobre las realidades del reciclaje en México. Bienvenida, Laura. Hola Eunice y hola a todas y todos los que nos están escuchando hoy, que se están conectando. Muchas gracias por este espacio. Pues sí, justamente el día de hoy les voy a hablar un poquito sobre lo que para nosotros, ¿no? Por supuesto, es el reciclaje en México y cuáles son las realidades que estamos viviendo. Entonces, en un momento van a ver mi pantalla. Y revisan si todo está correcto. Aquí ya me ven, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Pues como les decía, pues muchas gracias a todas y todos los que están conectados en este momento. Espero que esta información que pues justamente vamos a compartir yo a través de mí, ¿no? De Ecolana, a través de mí el día de hoy sea de mucha utilidad. Primero les voy a platicar un poquito sobre quiénes somos. Espero que algunos y algunas de ustedes ya hayan escuchado quién es Ecolana, pero si no, bueno, nosotras nos definimos como una empresa social que está dedicada a educar, conectar y empoderar a los principales actores de la cadena en México, que visualizamos que son consumidores, centros de acopio, empresas y recicladores. Y esto lo hacemos a través de una plataforma digital, que es nuestra página web y nuestra aplicación, en la que tratamos de acercar el reciclaje lo más posible a todos y todas las ciudadanas. A través de este mapa, tú puedes buscar el lugar que está más cerca de tu casa para reciclar, pues encontrar de más de 36 materiales diferentes donde llevarlo a reciclar. Puedes aprender a través de nuestro diccionario, que aquí lo que tratamos de hacer es como una traducción, ¿no? A veces el mundo de los residuos no es tan sencillo poderlo entender como ciudadano, como ciudadana, porque nadie nos enseña, ¿no? Nadie nos enseña a hacer esta separación. Bueno, al menos a mí, no sé si ahora en las escuelas sí lo enseñan, espero que sí. A mí no me enseñaron, ¿no? Como la diferencia entre los diferentes tipos de materiales, cómo debía separarlos, ¿no? Cómo lo podía hacer en mi casa. Creo que nos falta todavía esa parte. Y finalmente, pues no solamente queremos difundir a través de nuestra página, de nuestra aplicación, queremos llegar a la mayor cantidad de personas posible y lo hacemos a través de redes sociales, ¿no? Hemos encontrado que es una muy buena herramienta para balancear esta parte entre el dato duro y la parte didáctica, la parte lúdica. Sabemos que para todos los que tenemos que separar residuos en nuestra casa, a veces es un trabajillo extra que nos tenemos que poner encima y es pues difícil que el ciudadano común quiera adoptar esta práctica. Creemos que a través de hacerlo divertido, de hacerlo lúdico, de poner estos tips muy prácticos para las personas, podemos llegar a la mayor cantidad de personas posible, que es justo lo que necesitamos para que el reciclaje empiece a trabajar más rápido. Siempre decimos a las personas que nosotros hablamos de recicla con nosotros, recicla en tu casa, aunque sabemos que nosotros como ciudadanos y ciudadanas no hacemos la transformación en casa, sí somos la parte fundamental para que la cadena de reciclaje empiece a funcionar. Sin separación y sin correcta disposición desde casa, es muy difícil que todo el resto de la cadena funcione, sobre todo porque en nuestro país, y ahorita hablaré un poquito más sobre eso, hay muchas cosas que pasan después de que los residuos salen de nuestras casas, que están fuera de nuestro control y que quizás la infraestructura instalada hoy día no es la más adecuada o la ideal, ¿no? La que nos gustaría tener para que esto funcione sin que nosotros hiciéramos esa separación. Además de eso, bueno, desde hace 2 años ya estamos con nuestra aplicación que además de pues enseñarte, educarte, poder tener información, encontrar lugares cercanos a tu casa para reciclar, te ayuda a recompensarte por estas buenas acciones a través de nuestras monedas virtuales que se llaman Ecolanitas. Entonces, con esto dicho, como verán, pues nuestra principal función es acercar el reciclaje a los ciudadanos y ciudadanas. Esto nos requiere hacer una gran búsqueda de estos puntos de acopio. Y lo que les quiero decir es que desde el 2016, que empezamos con esto como una idea, hasta el día de hoy, seguimos convencidas de que el reciclaje en México funciona, de que el reciclaje en México existe. Cuando empezábamos esto en el 2016, que digo, igual no fue hace tanto tiempo, pero la gente como que tenía mucho más esta percepción de que en México no hay nada de reciclaje. Decían, bueno, es que yo no puedo reciclar aquí porque no hay lugares,
porque no es cierto, en México no estamos reciclando estos materiales, de seguro, o sea, los usuarios de verdad, hay mucha teoría de la conspiración entre las personas y hay esta incredulidad de qué está pasando realmente. Y yo les quiero decir que de primera mano, todo el equipo de Colana lo hemos visto, el reciclaje en México sí existe, hay muchas cosas que hay que mejorar, pero ahí está y está funcionando. Y justamente funciona gracias a esta serie de actores que aquí se los puse como un pequeño resumen, seguramente habrá otros que les llamen de otras formas, ¿no? Para nosotros son estos 6 actores que funcionan una vez que han salido los residuos de nuestras casas y antes de que lleguen al reciclador, ¿no? Están los recolectores de base, que justamente el día de ayer también platicábamos en nuestras redes sociales mucho sobre los recolectores de base, que son estas personas que se dedican a recolectar nuestros residuos sin que tengan un salario fijo, sin que sea a lo mejor un trabajo donde alguien les está contratando, digamos que lo están haciendo por voluntad propia. En muchos casos se les llama voluntarios, en muchos casos se les llama pepenadores, ¿no? Que justamente pues es una palabra que aunque no tiene un significado malo en su raíz, ¿no? Significa personas que separan, que segregan, que rescatan lo mejor de algo. Como se usa de forma peyorativa, normalmente, a los recolectores no les gusta que se use para denominarlos. Entonces, estos recolectores base, creo que todos y todas hemos conocido estos recolectores base, personas que vienen o que van en su carrito, en su carreta, recolectando residuos de las casas, sobre todo residuos valorizables, en algunos casos todos los residuos, y ellos hacen esta separación. También están los que nosotras denominamos recolectores urbanos, que si bien no son personas que su actividad principal sea estar recolectando residuos, normalmente se da más en las ciudades, que son personas que tienen trabajos asociados a limpieza, ¿no? Y que como parte de su trabajo tienen acceso a residuos para separar, los separan y los llevan a vender. Por supuesto, su principal ingreso, igual que en los recolectores base, es la venta de estos materiales. En el caso de los recolectores de base, también está la parte de las propinas, ¿no? Que en muchos casos, pues, equipara lo que ellos venden. Y finalmente está el servicio de limpia, ¿no? Que si bien sería, pues, ahí un poquito fácil confundirlos con los recolectores de base, porque también pasan a nuestras casas, porque también tienen como un sistema de recolección cada cierto tiempo. El servicio de limpia lo que los distingue es que están contratados por alguien, ¿no? Ya sea por el gobierno directamente o por un concesionado. Este servicio de limpia en muchos casos también hace la parte de la separación. Creo que acá en la Ciudad de México es muy común verles separando en las esquinas, que ahí hay como un mix entre recolectores base y servicio de limpia, pero bueno, ellos son súper importantes. Y después están los lugares donde estos recolectores venden sus materiales, que son pequeños acopios, que normalmente son lugares bastante pequeñitos de compra-venta de residuos, que nada más reciben el material y lo almacenan, ¿no? No tienen infraestructura normalmente de compactación o alguna otra tecnología, montacargas, ¿no? Solamente reciben el material y lo venden a acopios que nosotros denominamos acopios medianos. Estos acopios medianos ya tienen alguna infraestructura, sobre todo de compactación, que les facilita el entregar el material, ya sea directamente a los recicladores, que dependerá mucho de las facilidades que dé el reciclador, o a un acopiador grande que va a acumular en mayor medida este material, a lo mejor le hace ciertas adecuaciones y lo entrega a los recicladores, ¿no? Aquí depende mucho la facilidad que dé el reciclador. Hay recicladores que les reciben a los acopiadores desde pacas de 250 kilos, hay compactadoras muy pequeñas que te hacen pacas de 100 kilos, y hay recicladores que les dan estas facilidades para recibirlo. Entonces, pues ahí mucho depende, ¿no? El acopio mediano, el acopio grande que entrega el reciclador, dependiendo de la facilidad que hay. En este momento me voy a concentrar en esta parte de los acopios, ¿no? Que son los acopios pequeños y medianos. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque principalmente son estos acopios los que nosotros promovemos a través de nuestro mapa, y lo hacemos porque son a los que el ciudadano o la ciudadana va a tener acceso para llevar sus materiales. Y esto es súper importante porque el que ciudadanos tengan acceso quiere decir que los recolectores de base también tienen acceso. Son lugares donde puedes llevar 1 kilo, una pequeña bolsa de tus materiales, lo pesarán y te pagarán por este material, ¿no? Que son muchos de estos lugares.
En este sentido, en nuestro mapa, que si ustedes se meten a nuestra página, pues verán, a nosotras nos gusta mucho decir, como si tú crees que en México no hay lugares para reciclar, solamente necesitas meterte al mapa. Son más de 3,000 puntos que ya tenemos a nivel nacional. Digo, aquí les puse el mapa como bastante grande para que vean que normalmente hay zonas, sobre todo la zona al norte, ¿no? La zona de la península de Baja California, ahí como que hay un pequeñito problema, como que no hay muy buena distribución, y ahorita les voy a platicar un poco por qué. Pero en general son más de 3,000 lugares que ya tenemos mapeados, de los cuales 1,133 son centros de acopio. Estos centros de acopio de compra-venta, justamente su característica es que van a comprar y vender el material, ¿no? Que es un negocio para ellos. Y hay 2,042 puntos verdes, entre los cuales, por supuesto, hay iniciativas privadas, como son las, bueno, en conjunto con el gobierno, pero finalmente una recolección privada, que es aquellos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, los columnas publicitarias donde se acopian pilas. Hay proyectos de municipios, ¿no? Hay puntos ciudadanos, ¿no? De asociaciones que no compran y venden los materiales, pero sí los pueden recibir. Digo, aquí hay una gran variedad, tenemos pues muchísimas asociaciones, personas que ya quieren promocionar sus puntos en el mapa y que finalmente los ponemos aquí. Pero de estos 1,133 puntos de acopio que se suben al mapa, les quiero decir que tenemos una base entre 2-3 veces más grande de puntos que no están en el mapa, pero que ya tenemos mapeados. Esta decisión de subirse o no al mapa depende de muchos factores. Para algunos es el tema de inseguridad, ¿no? Que les da un poco de temor como exponerse y que pues finalmente ellos manejan cantidades en efectivo, etcétera. Y también hay un tema pues de temor a represalias en temas como de supervisiones, un tema de legalidad por ahí. Aunque ellos tengan sus permisos, hay mucha desconfianza. Yo les diría que si estos centros de acopio los define algo, es la desconfianza hacia el resto de la población. Normalmente los centros de acopio no son bien percibidos y pues ellos lo resienten, ¿no? Como verán aquí también la mayor concentración de estos centros de acopio está en la zona centro, de hecho pues ahí se ve como bastante concentrado por la presencia de las recicladoras, ¿no? En la zona centro es donde concentramos la mayor cantidad de recicladoras y es por eso que pues obviamente este tipo de negocios abundan. ¿Y por qué no están hacia la periferia, hacia el resto del país, ¿no? Sobre todo hacia los extremos? Pues por uno, pues los costos de transporte pues son bastante elevados para traerse, imagínense, un material desde la zona de Riviera Maya hasta acá, pues es bastante costoso. Obviamente se encuentran ciertas rutas, ¿no? Va funcionando ahí de algunas formas, pero sigue siendo muy costoso. Y verán, como les decía, en la zona de Baja California y Baja California Norte, que el acceso es muy limitado. Hay zonas donde solo podemos acceder a través de ferry y entonces en el ferry se tienen que pagar ciertas cosas para hacer el transporte, lo que elimina completamente el negocio que pudiera haber para estos materiales y pues tiene como consecuencia que no se muevan, ¿no? Entonces, a pesar de que sí hay una concentración en la zona centro, en el resto del país existen los centros de acopio y nosotras nos hemos llevado grandes sorpresas. Desde el año pasado, la verdad es que el equipo de acopio de Colana ha estado saliendo muchísimo a campo, a mapear lugares, ¿no? Nos hemos llevado grandes sorpresas, justamente como en el estado de Chiapas, en el estado de Tabasco, que todo el mundo nos decía, es que aquí no hay nada, ¿no? Sobre todo nos guiamos mucho por lo que nos van diciendo los ciudadanos, las ciudadanas nos dan este feedback de qué es lo que hay en las zonas en las que viven y nos decían, no es que acá no hay nada, ¿no? Y vamos para allá y nos llevamos la gran sorpresa, pues de que sí existen centros de acopio que tienen dificultades y que podemos hacer mucho para ayudarles a crecer. Entonces, ahorita me gustaría comentarles sobre el caso del estado de Chiapas brevemente, qué fue lo que encontramos allá y por qué se nos hizo también muy interesante cómo están pasando, ¿no? En este caso sí quiero acotar que visitamos únicamente 5 municipios que son donde teníamos como pistas, ¿no? De que estaban pasando muchas más cosas de reciclaje y estos fueron los municipios de Tuxtla Gutiérrez, de Suchiapa, San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Arriaga, ¿no? Que bueno, están un poquito separados, pero sí teníamos como esta pista, ¿no? Me gustaría decirlo como pistas, ¿no? Como que vamos recolectando pistas de que acá es donde podíamos encontrar un poquito más de movimiento. Entonces, sí, efectivamente, logramos el mapeo de 69 centros de acopio, ¿no? Encontramos 69, aquí les puse más o menos cómo los encontraba. En el caso de
de Tuxtla y de Suchiapa los van a encontrar como una zona, por eso no ven 5 circulitos de los 5 municipios, ¿no? Están ahí concentrados. Y para nuestra sorpresa, sí había centros de acopio y sí había material moviéndose en estos lugares. Encontramos, pues, por supuesto, la misma realidad que encontramos en muchos otros estados, que es que va desde centros de acopio que están en un estado, como pueden ver el del lado de la izquierda, ¿no? Que están en un estado un poquito descuidado, ¿no? Que no tienen una organización específica. Y esto es en muchos casos, desde nuestro punto de vista, por 2 factores, ¿no? Uno es, por supuesto, la falta como de recursos que pueden llegar a tener en muchos de estos centros de acopio, aunque acopian una gran cantidad de material, y creo que esto también es un mito que normalmente hay en México, ¿no? Como es que los que manejan basura, porque así les dicen normalmente, no, los que manejan basura son ricos, es que ellos manejan muchísimo dinero. Si bien hay un gran negocio en el reciclaje, no es que todos los centros de acopio son millonarios, ¿no? Muchos de ellos van al día, ¿no? Lo que venden hoy es lo que van a utilizar para pagar el material mañana. Hay que recordar que para los recolectores de base, incluso para nosotros como ciudadanos, cuando tú llegas a un centro de acopio, el centro de acopio te paga por tu material en efectivo, ¿no? No es como que te dice, oye, pues pásame tus datos, te deposito en tu cuenta dentro de 3 días. Y muchas veces ellos sí tienen que aguantar estas condiciones, ¿no? Como, y lo digo aguantar porque lo veo como una carga que a veces ellos tienen que cargar de aguantar los días de pago, ¿no? De soportar este financiamiento que ellos a veces tienen que hacer. Sobre todo los centros de acopios medianos que ya le venden a los acopios grandes, ¿no? Traen mucho esta dificultad. Y también tenemos centros de acopio como el de la derecha, que ya son lugares mucho más organizados, ¿no? Que ya tienen hasta una identidad gráfica, o sea, tienen mucho más, y esto es por el segundo factor que nosotros vemos que existe la informabilidad, que todavía hoy día vemos que esta mentalidad como de menospreciar el trabajo del reciclador, ¿no? O del acopiador, persiste muchísimo, y es algo que creo que como sociedad tenemos que empezar a atacar. Tenemos que empezar a decirle a los acopiadores, a los recolectores de base, al servicio de limpia, que su trabajo es valioso y que necesitamos que no lo minimicen, porque eso es lo que nosotros hemos percibido, ¿no? Visitando muchísimos centros de acopio, que ellos no dan este siguiente paso de ser una empresa más formal, porque hay como, ¿para qué lo hago si lo que yo hago, sabes, es tratar con basura? Entonces creemos que ahí también hay un factor social bien importante, y de ahí que creemos firmemente en la dignificación del trabajo, no solamente de los recolectores de base, sino de los centros de acopio. Hay muchas personas, sobre todo en las zonas más urbanas, que perciben estos centros de acopio como un basurero, como, ya me pusieron un basurero aquí al lado, y creemos que parte de que el reciclaje comience a tomar su camino es hacer este trabajo social, ¿no? ¿Qué encontramos en Chiapas en particular? Si te los pudiéramos resumir, la verdad es que fue muy interesante la visita que se hizo. Lo que encontramos es que principalmente estos centros de acopio son negocios familiares, ¿no? Son negocios que sobre todo se da en todo el país, ¿no? Pero que hay ciertas familias como que están arraigadas a estos negocios, ¿no? Y es como que vas a un centro de acopio y de repente vas a otro y te dicen, sí, es que es mi primo, ¿no? El que tú fuiste a visitar hace unos minutos es mi primo, o es mi hermano, o es que es mi tío, ¿no? Como que está muy arraigado en el tema familiar. Eso es algo que vemos casi en todo el país, pero aquí la verdad particularmente nos llamó la atención que está como concentrado. Hay poca o mediana infraestructura. Aquí les puse uno de los que encontramos, ¿no? Que ya tiene estas compactadoras eléctricas. Hay compactadoras manuales también, pero bueno, acá ya hay un poquito de infraestructura. No es en la mayoría de los lugares, ¿no? Pero sí existe. Preguntando con ellos, pocas veces conocen el destino del material. Ellos dicen, oye, pues yo le vendo a un intermediario, ¿no? Y pues, ¿qué pasa con este material? La verdad es que después no sé, ¿no? Y justamente creo que ahí también hace falta que ellos visibilicen en dónde termina su material para que se pueda valorizar mejor su trabajo, ¿no? O ellos autovaloren su trabajo y le den pues el peso que tiene. Y creo que también debemos partir de que si ellos valoran el trabajo que están haciendo, pues es más fácil que las personas alrededor también estén valorando el trabajo que hacen. El trabajar con intermediarios brokers, como les decía, aquí el tema
es que finalmente es una necesidad para ellos trabajar con los brokers, porque no pueden vender directamente al reciclador porque el reciclador no llega hasta allá, ¿no? Hay, por supuesto, recicladores que tienen muy buena infraestructura, ¿no? Que ya han instalado pues bodegas en la zona de Chiapas, pero la gran mayoría no. Entonces, tienen que trabajar con intermediarios para hacer llegar su material hasta el centro del país. Y también algo súper importante es que reciben a muchos recolectores de base. En Chiapas también encontramos una gran cantidad de recolectores de base, tanto organizados como no organizados, y aquí justamente encontramos que ya hay cierta organización. Por ejemplo, nosotros que nos vieron que estábamos por ahí buscando centros de acopio, nos dan este folleto, ¿no? Y dicen, hey, nosotros nos dedicamos así a difundir con los ciudadanos, ¿no? Como lleva tus materiales y ven aquí el mensaje, contribuye con nosotros a llevar tus desechos inorgánicos a nuestros centros de acopio, apoyando la conservación del medio ambiente. Ya empieza a haber un esfuerzo por difundir estos centros de acopio, ¿no? Valorar el trabajo, y eso es algo súper valioso que creo que no en todos los estados estamos encontrando, ¿no? Que ya hay una organización, que ellos empiezan como a querer ser más vistos, y eso la verdad es que nos alienta mucho a que esto es algo que puede crecer. También encontramos a Ecorruta, ¿no? Que es una iniciativa de recolectores que apoya recolectores de base, está en Arriaga, y les da ciertos apoyos, por ejemplo, estos triciclos, para que ellos vayan haciendo. También la geografía del estado se presta mucho para que haya recolectores de base, ¿no? Que vayan justamente en los carritos, que vayan en bicicleta, ¿no? Sobre todo usan mucho estos triciclos, que vayan por diferentes lugares donde a veces acceder con otro tipo de transportes es bastante complicado. Entonces, la verdad es que Corruta hacen un trabajo valiosísimo. Yo les invito a que los busquen, ¿no? Que vean qué están haciendo. Si tienen la posibilidad, pues que apoyen, ¿no? Lo que ellos están haciendo, y la verdad es que es muy, muy valioso. ¿Y por qué no crece el acopio en otras zonas, no? Ahorita veíamos como estos 5 municipios que les mencionaba. Fuimos porque ahí es donde sabíamos que estaba un poquito más la concentración. ¿Por qué no crece? Pues temor a la inseguridad. Este es un factor, la verdad, que vimos súper importante. Hay un temor de moverse ellos como centros de acopio a recolectar en otras zonas por temor a que pues haya robos de sus vehículos o que se queden atrapados en ciertas zonas, ¿no? Porque cerraron la carretera. Hay mucho esta parte. Obviamente las largas distancias a los centros de reciclaje, a las plantas de reciclaje. Hay pocos tratos directos, de hecho solo encontramos como 2 que tienen trato, o sea, dos recicladoras que hay tratos directos con los centros de acopio allá. Y esto obviamente, ¿en qué beneficia? Pues que se puede aumentar el precio si hay un trato directo, ¿no? Y la falta de apoyo para la instalación de infraestructura. Aquí es donde nosotras, y ustedes lo pueden ver en nuestra página, no es ningún secreto, trabajamos con marcas de consumo, y es donde queremos impulsar, queremos apoyar a que se contacten con estos acopiadores que sí existen, ¿no? Que no se empiecen. Nosotras creemos muchísimo en la parte del reciclaje inclusivo, y que conecten con estos centros de acopio que ya están haciendo el trabajo pues fuerte, y que les apoyen para que crezca esta infraestructura y podamos crecer el acopio. Y pues finalmente ya para ir cerrando, les quiero decir que hay mucho por hacer en la zona. Hay mucho acopio, hay mucho material, pero requiere que haya una suma de voluntades tanto del sector público, ¿no? Como del sector privado, las marcas que finalmente llegan hasta allá, ponen sus productos, y a veces creo, y nosotros lo vemos todos los días con nuestros clientes, no encuentran la forma de hacer un acopio efectivo. Les quiero decir que la forma de hacer el acopio más efectivo es con los centros de acopio. Sí, las campañas nos ayudan a mover conciencia, a educar, pero el volumen que vamos a mover va a ser pequeño. A través de los centros de acopio tenemos la posibilidad de mover grandes volúmenes y pues de contribuir de forma más rápida con el tema del reciclaje, y apoyando a quien se ha hecho cargo de este trabajo por los últimos 50, 60 años, ¿no? Aquí les dejo nuestros contactos, tanto de mi socia Lisette como el mío. Escaneando este código QR pueden descargar nuestra aplicación, ¿no? Creemos que es una muy buena forma de empezar a incentivar entre la ciudadanía, y pues cualquier duda quedamos a sus órdenes completamente, cualquier cosa que necesiten, y pues muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Laura Alejandra, como te conoce. Muchas gracias. Creo que tenemos mucho, y nosotros estamos trabajando de la doctora México, el espacio y aprovechando esta ya para el curso centro de acopio.
Creo que hay muy buen trabajo en conjunto, porque tenemos exactamente 10 centros de estudio, y yo creo que nos entendemos a ver si podemos colaborar y hacer contribución en este tema. Y nos pregunta Gaby que de qué manera la industria apoya los sitios de reciclaje o de qué manera podría hacerse responsable la industria sobre el sitio. Pues la verdad es que, por ejemplo, nosotros trabajamos con marcas que justamente se dedican a que con estos presupuestos que van teniendo, bajamos diferentes apoyos, ¿no? Desde apoyos muy simples, que de verdad les puede parecer lo más simple de la vida, pero en la zona del sureste, sobre todo, gorras, materiales como guantes, ¿no? Pueden ser vitales para que se siga realizando la labor. De verdad que a veces nosotros decimos, es una cosa tan sencilla como una gorra que tiene aquí la parte para tapar la nuca y es básico para ellos, ¿no? Y a veces no es tan fácil que lo consigan y están improvisando. Creo que eso, justamente creo que informarse sobre cómo está sucediendo realmente, de dónde vienen los materiales que muchas veces ellos meten en su material reciclado, ver toda esta cadena de valor, voltear a ver a estas personas y realmente preguntarles, oye, ¿qué necesitas? Creo que la respuesta no tiene que venir tanto de este lado, sino más bien tenemos que acercarnos a ellos para que nos digan qué necesitan, ¿no? Muchos nos han dicho, oye, es que yo necesito una compactadora, otros nos dicen, no, yo para qué quiero una compactadora si lo que menos quiero es gastar luz, lo que necesito es que me den una reja para meter ahí el material, ¿no? Y podérmelo llevar a granel. Creo que más que venga de nuestro lado, como nosotros llegándoles a solucionar la vida, tiene que venir la respuesta de ellos. Y creo que eso es lo que más nos gusta, acercarnos, preguntarles, oye, ¿qué necesitas? A veces nosotras les queremos dar o les proponemos, oye, no, es que hay que pedir cierta maquinaria. No, ¿qué montacargas ni qué nada? Yo necesito 40 gorras para los chavos que me ayudan aquí, ¿no? Entonces creo que más bien la respuesta tiene que venir de ellos y pues nosotros contactándoles. La verdad creo que las marcas lo que más pueden hacer es acercarse, ver la cadena de valor. También una pregunta más, ¿cómo pueden acercarse a ustedes para hacer un centro de acopio directamente en cualquier parte de la República Mexicana? Sí, pues pueden escribirnos a cualquier red social, a nuestros correos electrónicos. Tenemos justamente un programa que se llama Acopio Comunitario. Nunca nos gusta aventarlos a la vida y decir, oh, pues pónganse a hacer centros de acopio, porque hacer un centro de acopio es bien complejo, ¿no? Entonces, ahí tenemos una metodología en la que los vamos llevando poquito a poco y en el momento que ustedes decidan que ya están listos para salir al mundo y empezar a comprar material y hacer un centro de acopio como negocio, pues ya aprendieron, ¿no? Como lo que es básico. A veces nos parece muy fácil el trabajo del acopio y la verdad es que finalmente es atención al cliente constante y es complejo, ¿no? Entonces, escríbanos, pregúntenos por el programa de acopio comunitario. Ahí tenemos ciertos apoyos que tenemos para ustedes. No, van a ver que no encuentran mucha información de eso porque la verdad es que lo reservamos justo para las personas que ya tienen este interés muy particular. Entonces, escríbanos y con mucho gusto les pasamos la información. Muy bien, y bueno, Rosa María Catala Ross, excelente iniciativa. ¿Han trabajado con instituciones educativas? Trabajamos principalmente ayudándoles con sus contenidos, ¿no? Tenemos ya ciertos contenidos ya hechos, se los pasamos, pero creo que nunca hemos trabajado en tema de acopio como tal, con una institución educativa en largo plazo. Les hemos ayudado en ciertas iniciativas, pero no, la verdad es que no tenemos tanta experiencia en esa parte, pero pues abierta a hacerlo, ¿no? Si ustedes tienen algo con lo que quieran colaborar, escríbanos y con mucho gusto vemos cómo podemos trabajar juntos. Son todas las preguntas y gracias, Laura, por su participación. Y para nosotros es un honor que ustedes nos apoyen y nos acompañen en este tipo de acciones. Ya he visto de las dudas, serán respondidas por los comentarios que se estarán transmitiendo de nuestra página de Facebook. Nuevamente te agradecemos, Laura, y te felicito. Gracias. Muchas gracias a ustedes.